Hola jóvenes, ahora vamos a ver el tema de estequiometría, el análisis cuantitativo de las reacciones químicas. Eso es estequiometría. Pero antes de adentrarnos al tema de estequiometría, vamos a hacer un repaso de lo que son las leyes ponderales. Estas leyes, es necesario repasar estas leyes ya que estas rigen pues las reacciones químicas y se basan en la masa de las sustancias que participan en ellas. Recordemos la definición de reacción química como un proceso en el que una sustancia o varias cambian para formar más sustancias nuevas. Hay formación pues de nuevos productos en una reacción química y recuerden pues que las representamos a través de ecuaciones químicas. Entonces, ahora sí nos vamos con la primera ley ponderal, que es la ley de la conservación de la masa propuesta por Lavoisier, que dice que en una reacción química la suma de la masa de los productos, de los reactivos, perdón, es igual a la suma de la masa de los productos. Esta ley la demostró Lavoisier y bueno, aquí les tengo un ejemplo. Una reacción en la que se forma agua a partir de hidrógeno y oxígeno. La masa de los reactivos, en este caso hidrógeno y oxígeno, pues es igual a 36 gramos. Y la masa del producto, porque solo tenemos uno, es igual a 36 gramos. Entonces, si ven, la suma de la masa de los reactivos, en este caso hidrógeno y oxígeno, es igual a la masa de este solo producto. ¿Sale? 36 gramos. ¿Cómo es que obtenemos este valor? Pues acuérdense que lo obtenemos solamente multiplicando el número de átomos de cada elemento, en este caso hidrógeno 2 por 2, 4 átomos, por su masa atómica, que es 1. Y se lo sumamos a la masa de aquí del oxígeno, que en este caso también tenemos que multiplicar para sacar la masa del oxígeno, 2 átomos, o sea, vamos a multiplicar 2 por su masa atómica del oxígeno, que es 16. Valor pues lo sacamos de la tabla periódica. Y 2 por 16 nos da 32 gramos, ya nada más lo sumamos. Y en total tenemos en los reactivos 36 gramos. Lo hacemos de igual forma para el producto y también nos va a dar 36 gramos. Entonces, bueno, este es un ejemplo de la aplicación o de la demostración más bien de esta ley. Pero para que pueda dar como resultado esto, tenemos que ver que nuestra ecuación esté bien balanceada, ¿sale? Como podemos ver, antes de la flecha tenemos ¿cuántos hidrógenos? 2 por 2, 4. Y después de la flecha, 2 por 2, 4 también. Antes de la flecha, ¿cuántos oxígenos tenemos? 2. Y después, 2 por 1, 2, ¿sale? Tiene que estar bien balanceado primero nuestra reacción para poder hacer esta demostración. La segunda ley es la ley de las proporciones definidas y esta ley la propuso Proust. Dice que diferentes átomos se combinan en relaciones simples de números enteros para formar compuestos. ¿Sale? Un compuesto determinado siempre estará constituido por los mismos elementos y en la misma proporción en masa, ya que si se combinan en proporciones diferentes, darán lugar a compuestos totalmente distintos. Y aquí tengo un ejemplo de dos compuestos en los que intervienen dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Acá también, hidrógeno y oxígeno. Como pueden ver en el primer ejemplo tenemos pues el agua, ¿verdad? Para que pueda haber formación de agua, el hidrógeno y el oxígeno se tienen que combinar en una proporción o relación 2:1, ya que si se llegan a combinar en una relación 2:2 dará lugar a un compuesto totalmente diferente. ¿Cuál compuesto? A el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿sale? Entonces, un compuesto determinado siempre estará constituido por sus elementos propios y en la proporción en masa, una proporción en masa determinada, ya que si se llegan a combinar los elementos a una proporción diferente me va a dar lugar a compuestos totalmente diferentes y por lo tanto con propiedades diferentes. La tercer ley es la ley de las proporciones múltiples y es muy similar a la anterior. Y bueno, esta dice que cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, las masas de uno de los elementos que se combinan con la misma masa de otro están en relación
de números enteros pequeños. Y bueno, aquí tengo estos tres ejemplos, estos tres compuestos, en los cuales interviene también nada más dos elementos, nitrógeno y oxígeno, nitrógeno y oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Como pueden ver, si estos dos elementos se combinan en proporciones o tienen relaciones diferentes, pues me va a dar lugar a compuestos diferentes. Pero estos números que intervienen en estas relaciones siempre serán números enteros, no fraccionarios, y serán pequeños, ¿sale? Números enteros siempre. Y la última de las leyes que vamos a ver es la ley de Richter y Wenzel. Esta ley primero la comenzó a formular Richter y la terminó de pulir Wenzel. Y dice que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Bueno, para entender esta ley les tengo aquí un ejemplo. Sí, tengo aquí tres reacciones diferentes. En la primera, donde se forma agua, en la segunda para formar dióxido de carbono y en la tercera para formar metano. Como pueden observar, en la primera reacción, los dos reactivos participantes son el hidrógeno y el oxígeno, que se combinan, bueno, de esta manera, 4 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno para dar lugar a 36 gramos de agua. ¿Sale? En esta segunda reacción tengo carbono y oxígeno y bueno, se combinan en estas cantidades. Carbono 6 gramos, oxígeno 32 gramos y me dan lugar a dióxido de carbono. Y tengo esta tercera reacción en donde se combina, fíjense bien, se combina el carbono de esta reacción y el hidrógeno de esta reacción y me da lugar a metano. Entonces, fíjense que en esta reacción puedo ver aplicado lo que dice esta ley. Las masas de dos elementos diferentes. ¿Cuáles son esos dos elementos diferentes? El hidrógeno y el carbono. Fíjense bien sus cantidades, que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento. ¿Quién es ese tercer elemento? El oxígeno. Y fíjense que se combinan con una misma cantidad, ¿verdad? De ese tercer elemento. El hidrógeno y el carbono se combinan con una misma cantidad de ese tercer elemento. Van a guardar la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Entonces, si yo quiero combinar carbono e hidrógeno, van a guardar la misma relación de las masas, ¿sí? La misma masa que utilizamos aquí cuando se combinaron con el oxígeno, ¿sí? Va a ser la misma. Ay, perdón, aquí me equivoqué, 2 gramos, en realidad son 4, ¿sale? 4 gramos, van a decir, ahí está mal. No, aquí son 4 gramos en lugar de 2, ¿sale? Y bueno, lo pueden ver de aquí. 2 por 2, 4 átomos multiplicado por su masa del hidrógeno son 4 gramos, ¿sí ven? Y bueno, esta sería la última ley ponderal, ¿sale? Para ahora sí comenzar con lo que es la estequiometría, que no es más que el estudio cuantitativo, contar de los reactivos y productos en una reacción química. ¿Por qué es importante la estequiometría? Bueno, la estequiometría se aplica en todas las industrias, tanto en la industria farmacéutica, alimenticia, cualquiera que se puedan imaginar. ¿Y qué me permite saber a mí la estequiometría? Por ejemplo, me permite a mí saber qué cantidad de producto obtenemos a partir de ciertas materias primas o de qué tanta cantidad de producto obtenemos a partir de cierta cantidad de materias primas o de reactivos. O me permite saber lo contrario, qué tanta cantidad de reactivos o de materia prima debemos utilizar para obtener cierta cantidad de producto. ¿Sale? Fíjense tan solo la importancia que tienen estos cálculos. Y bueno, en estequiometría podemos tener presentes tres tipos de problemas. Problemas con moles, con masa o problemas de volumen, ¿sale? Independientemente de las unidades, en los reactivos y los productos siempre vamos a manejar los moles, ¿sale? Hay que tener presente entonces el concepto de mol y la definición de lo que es un mol. Y bueno, en el siguiente video vemos lo que son estos tres tipos de problemas, algunos ejemplos.